Noticentro 1, CMI. Nueva alerta sobre San Andrés y Providencia por fuertes vientos y creciente oleaje. 105 días después del ataque del huracán Iota sobre Providencia, no se ha construido una sola casa, denuncia Contraloría. Huracán destruyó 877 casas. Solo se han reconstruido 215, revela el informe. Derrumbe entre Medellín y La Ceja. Interrumpida comunicación. 30 obras inconclusas en Bogotá. Contratación costó cerca de 2 billones de pesos. Departamento de Estado de Estados Unidos certifica a Colombia. Así van los procesos del cartel de la toga. Informe especial de Noticentro 1 CMI. Cirugía de cráneo con paciente despierta en clínica de Barranquilla. Aterrador caso de maltrato animal. Denuncian penalmente a empresa transportadora. Sigue baja de muertes por COVID en Colombia. De más de 400 muertes en agosto, bajamos a 100 fallecimientos hoy. En Colombia nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde la van a vacunar. Todos los colegios públicos se reactivarán en abril, anuncia alcaldesa. Avianca suspende temporalmente 24 rutas, entre ellas Washington y Madrid. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Hay una nueva alerta sobre San Andrés y Providencia por fuertes vientos y creciente oleaje. El IDEAM alertó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ante posibles estragos que se puedan presentar en el archipiélago en los próximos días. El Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, ha declarado la alerta naranja por intensidad del viento y altura del oleaje en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La entidad ha formulado una serie de recomendaciones para los habitantes, especialmente para los pescadores de esa zona del Caribe colombiano, en vista de los fuertes vientos que se están registrando en las últimas horas y que pueden continuar hasta mediados de esta semana. Se espera que estas condiciones continúen en los próximos días con ráfagas de hasta 74 kilómetros por hora y olas mayores a 4 metros en algunos sectores. Hemos alcanzado velocidades de vientos hasta de 25 nudos. Recomendación muy especial para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a los pescadores y a la comunidad: tener en cuenta todas las medidas necesarias ante esta fuerza de los vientos y alturas del oleaje. Entre tanto, también en la costa Caribe, frente a los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, hay alerta por valores muy altos de la intensidad del viento y altura del oleaje en zonas del oriente, centro y occidente del Mar Caribe nacional. Pues a propósito de San Andrés y Providencia, hoy se cumplen 105 días del paso del huracán Iota por el archipiélago y la Contraloría reveló un informe que arroja que no ha sido construida ni una sola vivienda de las 1.134 planeadas y que solamente han sido intervenidas 215 casas de las 877 que deben ser reconstruidas. El informe de seguimiento a los recursos elaborado por la Contraloría General 105 días después del paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina advierte que aún no se ha iniciado la construcción de las 1.134 viviendas nuevas presupuestadas. Adicionalmente, el ente de control asegura que de 877 casas identificadas para reparación en Providencia, solo se han intervenido 215. De las 1.134 viviendas nuevas se han adecuado 47 lotes. Mediante actividades de demolición y alistamiento. A esto se suma la necesidad de generar un proceso de saneamiento y titularidad predial en Providencia, teniendo en cuenta que el 90% de los predios carecen de documentos o demarcación de acuerdo con el ente de control. Está la preocupación de que no se ve todavía un movimiento importante en el tema de viviendas nuevas. Esta tarde, Findenter, la banca de desarrollo territorial a cargo de la ejecución de la reparación y construcción de viviendas en Providencia, respondió que estas ya están en camino. La construcción de las 1.134 viviendas en Providencia está en camino. Las primeras 50 casas estarán terminadas en abril y a partir de ahí iremos aumentando 20 semanales hasta llegar a 25 semanales y en junio estar entregando de a 100 casas mensuales. Por ahora, para atender la emergencia en el archipiélago, el Gobierno Nacional ha dispuesto recursos por 258.842 millones de pesos, según la Contraloría.
A esta hora, un derrumbe mantiene bloqueado el paso entre Medellín y el municipio de La Ceja, en Antioquia. También en ese departamento se registró un fuerte temblor. El derrumbe se presentó en el sector Don Diego, en la vía que conduce de Medellín a La Ceja, oriente antioqueño. Una persona murió y 6 resultaron heridas. Este movimiento en masa, este deslizamiento, según la información preliminar, empuja una camioneta que iba pasando hacia un abismo, y a raíz de eso, al parecer, en este momento se encuentra una persona fallecida, una persona pierde la vida. De otro lado, hoy se presentó un sismo magnitud 5.1 con epicentro en el municipio de Urrao, Antioquia. Solo en el municipio de Betulia se reportaron afectaciones en 2 viviendas que quedaron colapsadas. La Contraloría de Bogotá le puso el ojo a 35 obras inconclusas. Inició unas visitas para determinar si hubo detrimento patrimonial. La lista de las obras más costosas y demoradas la encabezan la segunda torre del Hospital de Kennedy, el nuevo comando de la policía y varios colegios que quedaron a medias. Bajo la lupa de la Contraloría Distrital están más de 30 obras inconclusas en Bogotá que suman 1.2 billones de pesos. Inicialmente tenemos alrededor de unas 30-35 obras y sobre los cuales queremos hacer un seguimiento. El comando de la policía de la ciudad es una de las obras que tienen los ojos de la Contraloría encima. Faltan 50.000 millones de pesos para terminarla. En la lista también figura la Torre 2 del Hospital de Mason y la Torre de Urgencias del Hospital de Kennedy. El nuevo contrato está avanzando positivamente, hoy ya se reporta un 33% de avance. En el sector de educación está el Jardín Marsella, la sede del Colegio Emma Villegas y el Colegio Guillermo León Valencia, que pese a tener un 83% de avance en la obra, lleva un año paralizado y su estructura, aún sin estrenar, ya muestra señales de deterioro. Se va a entregar sobre el mes de junio de este año. La administración anterior había cometido una equivocación en el tema de las pólizas que requería el contrato. La Contraloría busca determinar un posible detrimento patrimonial. Luego de más de 3 años desde que se reveló el escándalo del cartel de La Toga, hoy entró en su recta final el juicio contra uno de los 4 exmagistrados vinculados al proceso. La Fiscalía pidió la condena del expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte. La captura del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno en 2017 fue el inicio de un escándalo de corrupción en la justicia que salpica a exmagistrados con la exigencia de millonarios sobornos para favorecer a senadores. Francisco Ricaurte. Después de casi 3 años, esta semana concluirá el juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte, señalado como uno de los cerebros de los actos de corrupción. Hoy la Fiscalía solicitó formalmente que sea condenado por hacer parte de lo que denominó la entidad como una empresa criminal. Se mostraba como una oficina de abogados caros, pero la diferencia de la oficina de un abogado caro a una organización criminal es lo que se promete y cómo se lleva a cabo la promesa. Tras la petición de la Fiscalía, mañana será el turno de la Procuraduría para pronunciarse. Gustavo Malo. Pero Ricaurte no es el único investigado, dado que Malo enfrenta un juicio en la Corte Suprema relacionado con el favorecimiento a los exsenadores Musa Bezaile y Álvaro Ashton a cambio de millonarias sumas de dinero. Malo es el único exmagistrado detenido. Leonidas Bustos. Su caso es el que tiene menos avance, pues su proceso está en trámite en la comisión de acusación e incluso al no tener ningún requerimiento judicial, el togado salió del país con destino a Canadá desde hace 2 años. Bustos es señalado como uno de los líderes de la organización. Camilo Tarquino. El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia enfrenta un juicio en libertad por exigir dinero al exgobernador Alejandro Lyons. La Fiscalía le formuló nuevos cargos al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por presuntas irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol Sector 3. En la audiencia a la que asistieron delegados de la Embajada de los Estados Unidos, el exfuncionario no aceptó los cargos que fueron por peculado e interés indebido en la celebración de contratos. El gobierno de Estados Unidos certificó hoy el desempeño de Colombia en la lucha contra las drogas durante el año 2020.
En memorando remitido como ordena la ley al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado otorgó la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas, que calificó de sorprendente. El gobierno que logró sorprendentes resultados en el 2020 pese a los retos del COVID-19 y a un encierro de 6 meses. El Departamento de Estado insiste que es fundamental activar la fumigación aérea de cultivos. Una estrategia integrada de erradicación que incluya una fumigación aérea dirigida es esencial para alcanzar la meta conjunta de reducir los cultivos al 50%. El ministro de Defensa, Diego Molano, celebró el anuncio. Esta certificación confirma que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Colombia sigue vigente, está fortaleciéndose en pro de liberar al país del flagelo del narcotráfico. Con esta certificación, Colombia podrá acceder a $25 millones del paquete de ayuda. El Comando contra el Narcotráfico, activado el viernes en Tolemaida, dio su primer resultado. Fue en el departamento del Chocó. Los soldados de la nueva unidad militar incautaron 1 tonelada de cocaína en una caleta del ELN en el litoral de San Juan, en el sur de ese departamento. Como un cáncer para las comunidades, calificó hoy el obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, a los grupos armados ilegales que libran una lucha sin cuartel en diferentes municipios del Chocó. Crítica sigue siendo la situación de orden público en el departamento del Chocó y en especial en el municipio del Alto Baudó, de acuerdo con un informe presentado hoy por la misión humanitaria que encabezaron obispos de la región a las poblaciones en conflicto. Lo que encontraron es un panorama desolador de muerte, temor, presiones, angustia y hambre ejercida por grupos armados al margen de la ley. Que los actores armados entren en la conciencia de que son un cáncer para las comunidades, de que no hay ningún objetivo político realmente ya cuando están instalando minas antipersonales en los cultivos y en los caminos y cuando sometieron a la gente al miedo y al hambre. Pero el reclamo también fue para el gobierno nacional, para que actúe no solo enviando tropas militares a la región, sino la tan anhelada inversión social que, hasta el momento, dicen, solo se queda en las promesas de discursos de ocasión. Un fuerte llamado de atención le hizo la Corte Suprema de Justicia a la CPS y en general al personal de salud. El caso o el fallo tiene que ver con irregularidades presentadas durante la atención de un parto en una clínica de Cali. La Corte llamó la atención sobre el deber del humanismo médico, que obliga a reconocer a los pacientes como seres humanos y no como simples usuarios, lo que a su vez conlleva un acompañamiento serio y efectivo tanto en lo físico como en lo psicológico de los pacientes. Un grupo de médicos se realizó en Barranquilla la primera cirugía de cráneo con una paciente que permaneció despierta durante el procedimiento. A la paciente que se mantuvo totalmente despierta y cooperando con el monitoreo eléctrico y neuropsicológico se le extrajo un tumor vascular que le producía convulsiones. El tumor o cavernoma estaba alojado en el lóbulo frontal derecho a nivel de la corteza cerebral, lo que le producía alteración en la motricidad de brazo y pierna izquierda. La operación fue un avance científico, tecnológico e innovador. Básicamente me operaron despierta. Unos 20 especialistas estuvieron en la intervención quirúrgica a la joven a la que se le hizo una incisión de 3 centímetros. Hoy, 1 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Reciclador. A propósito de la fecha, en Bogotá, grupos de recicladores protestaron. Aseguran que no tienen garantías y que el dinero destinado para este propósito se invierte en proyectos poco efectivos. En Bogotá, al menos 24.300 hombres y mujeres son recolectores ambientales de oficio, según la Asociación Nacional de Recicladores. Una labor donde cientos de ellos no están formalizados, por lo que en su día decidieron salir a protestar. Estamos pidiéndole a la Procuraduría que investigue a la Superservicios porque nos están reversando el pago de la tarifa, que es un derecho adquirido por una orden que dio la Corte Constitucional. Rechazo total han denunciado por millonarios contratos como el de la administración del exalcalde Peñalosa, quien gastó 4,8 billones de pesos en contenedores como estos, que hoy en día están en condiciones deplorables. ¿Cuál fue el problema? Pues que los contenedores, del diseño, tanto de las cestas como de los contenedores en la ciudad, no fueron socializados con las comunidades y esto ocasionó cierta reserva de parte de la gente. Otro flagelo que afrontan los recicladores es el hambre.
pues muchos de ellos deben pasar días sin comer, pues los precios a los que les compran sus materiales no les alcanzan ni para un plato de comida. La situación de pandemia hace que es más difícil acceder, y más si no se tiene ese dinero del día a día para poder acceder a los alimentos. Gracias a estas personas, en el año 2020, el aprovechamiento de residuos aumentó del 18 al 24%, logrando que menos residuos llegaran al relleno sanitario Doña Juana. El alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció que entabló demanda penal por maltrato animal contra la empresa Velotax y los propietarios de 2 perritos que fueron sometidos a viajar en costales y sin las más mínimas condiciones de respeto a su integridad. Este es el momento en que un hombre llega a la terminal de buses de Pereira. Viene acompañado por sus 2 perritos. Quieren viajar hacia Ibagué. Compran 2 pasajes en la empresa Velotax y los 2 animalitos terminan en este costal. Las cámaras de seguridad dejan en evidencia que la pareja no quería abandonar a sus perritos y la empresa solo les ofreció como alternativa que viajaran en un costal. Los perritos empiezan a asfixiarse y un auxiliar del bus rompe el costal para que puedan respirar. Sin embargo, son empacados como si se tratara de una maleta más. Los animales deben estar libres de hambre y sed, libres de incomodidad, libres de miedo y angustia, libres de dolor, enfermedad y lesiones. La ley dice que quienes cometan delitos contra la vida e integridad física o emocional de los animales pueden enfrentar sanciones que van desde inhabilidades especiales, multas económicas y prisión. Hemos decidido entablar denuncia penal, no solamente contra la compañía transportadora, sino los operadores de ese sistema de transporte y al mismo tiempo contra los propietarios por maltrato animal. En su sentencia, donde determinó que los animales son objetos de protección constitucional, la Corte citó a Gandhi con estas palabras: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados. Colombia reportó en las últimas 24 horas el número más bajo de fallecimientos por COVID-19 en lo que va del año. 100 personas murieron y 3.570 fueron contagiadas. La cifra más baja de nuevos fallecidos reportados por COVID-19 se presentó este lunes 1 de marzo en el país. 100 personas perdieron la vida a causa del contagio con el virus. Los casos activos a la fecha son 36.709. Este ha sido el comportamiento de la COVID-19 en Colombia en los últimos 4 días. El viernes 26 de febrero con 3.567 contagios y 122 muertes. El pasado sábado 3.343 contagios y 142 muertos. Ayer 28 de febrero 3.555 contagios y 106 muertos. Hoy 1 de marzo 3.570 contagios y 100 fallecidos. 117.000 dosis de vacunas de Pfizer llegaron hoy al país a través del mecanismo COVAX, un fondo global creado para garantizar el acceso equitativo a las dosis. Colombia se convierte así en el primer país de Latinoamérica en recibir las vacunas por este mecanismo y el tercero en el mundo. El gobierno aseguró que con estas dosis y la llegada de más de millón y medio de vacunas de Sinovac el fin de semana, se logrará inmunizar al 70% de los trabajadores de la salud y los colombianos de más de 80 años. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que el sector privado está listo para iniciar la compra de vacunas contra el COVID y agilizar de esta manera la inmunización de la población. El mensaje de los empresarios al gobierno nacional ratifica la disposición del sector privado para agilizar el plan de vacunación en el país. Se tienen los recursos para 10 millones de dosis y la infraestructura para vacunar a sus empleados y llegar a zonas alejadas del territorio nacional. Para la ANDI, el proceso de vacunación es clave para la reactivación económica. Ya los mercados internacionales han venido acercándose a Colombia ofreciendo vacunas para los próximos meses. En este orden de ideas, hace todo el sentido contar con un marco regulatorio que nos permita entender cuáles son las condiciones con las cuales podemos trabajar y en las cuales podemos ofrecer este apoyo tan necesario en este momento de la vida nacional. Se pide un marco regulatorio para la intervención y participación de las empresas en este proceso. En el país, total incertidumbre expresan los ciudadanos sobre cuándo, cómo y dónde podrán vacunarse contra el coronavirus. En la calle muchos colombianos desconocen todo sobre la vacunación.
¿Sabe usted cuándo le corresponde vacunarse contra el COVID-19? Hasta ahora no me han informado absolutamente nada. ¿Usted desea vacunarse? Claro, por supuesto. ¿Sabe dónde se le aplicará la primera dosis? No me han dicho nada en este momento. El Magisterio Público tampoco sabe la fecha cierta para la vacunación. Los maestros colombianos no tenemos la fecha ni la hora de la vacunación. Las EPS piden un compás de espera. Esperar con paciencia, meterse periódicamente al portal Mi Vacuna para ver el momento en que aparezca en la lista y verificar que aparece. El gobierno ha reportado la vacunación de más de 149.000 personas de un universo de más de 50 millones de colombianos. Ante el descenso de casos de COVID-19 en los 132 establecimientos carcelarios de Colombia, hoy fueron reanudadas las visitas familiares. Las visitas familiares autorizadas a partir de hoy son tipo de entrevista durante 45 minutos. Por ahora, a los menores de edad no se les permitirá el ingreso. La decisión fue tomada ante el descenso en los casos de COVID-19 en los 132 establecimientos del orden nacional, donde permanecen 97.622 personas privadas de la libertad. Deben someterse a una serie de tamizajes, de cuidados de bioseguridad, el uso de alcohol, el uso de antibacterial, y estas visitas tendrán una duración de 45 minutos. En los establecimientos a cargo del IMPEC actualmente se tienen 402 casos positivos de COVID-19. En abril, todos los colegios públicos de Bogotá tendrán que volver a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, según lo anunció la alcaldesa Claudia López. Solo 42 colegios públicos de los más de 400 están funcionando bajo el sistema de alternancia. Tras conocer la fecha, la Asociación Distrital de Educadores se opuso al regreso obligatorio. Con fuertes alzas en los precios de frutas, verduras y hortalizas, comenzó este mes de marzo, según el DANE. En Bogotá, las mayores alzas detectadas por el DANE se dieron en frutas, verduras y hortalizas como la cebolla hasta de un 70%. En Medellín, verduras como la habichuela subieron 125%. En Cali, las frutas como el maracuyá un 37%, y en los departamentos del eje cafetero, la papa negra subió 16%. Los agricultores están reportando por estos días un aumento en la demanda de estos productos tras el levantamiento de las medidas de restricción por el COVID-19, pero también una disminución en los volúmenes de las cosechas. 24 rutas internacionales fueron suspendidas temporalmente por Avianca debido a la crisis económica de la aeronáutica derivada de la pandemia. La aerolínea Avianca anunció por medio de un comunicado que se suspenderán temporalmente 24 rutas internacionales debido a la reducción operacional. Debido a los efectos de la pandemia y las constantes restricciones en distintos países en cuanto a limitación de entrada de turistas, reducciones operacionales, así como de movilidad al interior de las ciudades y la alta incertidumbre que aún tienen los pasajeros, Avianca ajusta su red de rutas a la realidad operacional actual. Desde la capital de Colombia se suspenden los vuelos a Curazao, San Juan de Puerto Rico, Fort Lauderdale, Washington, Los Ángeles, Orlando, La Paz, Virú, Bolivia, Asunción, Paraguay, Barcelona y Londres, así como desde Cali y Medellín a Madrid, España. El Ministerio de Agricultura anunció que Colombia tiene vía libre para la exportación de carne a Macao, China. El gobierno cumplió con el proceso de admisibilidad y los requisitos sanitarios para el envío de carne porcina y bovina a la región administrativa especial de la República Popular China. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,28% a 1.355 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió con una valorización de 2,55% a 27.380 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó con una pérdida de 2,77% a 5.610 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 10.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.622 pesos con 36 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.290 pesos y la venden entre 1.330 pesos. Un euro cuesta 4.359 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 16,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 44 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $63 con 46 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.246 pesos. En una carta que le enviaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 22 organizaciones civiles de ese país le piden que vuelva a ubicar el proceso de paz como prioridad en la relación de ese país con Colombia. Ante la que consideran como una precaria implementación que pone en peligro el histórico acuerdo de paz en Colombia, 22 organizaciones civiles de los Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que dejan clara la urgencia de que la Casa Blanca vuelva a ubicar la paz como la prioridad en la agenda de las relaciones entre los dos países. En la misiva se cataloga el pacto como uno de los principales legados de la administración Obama-Biden y es por ello que sugiere que una de las prioridades del demócrata deba estar orientada a exhortar al gobierno colombiano a que implemente plenamente lo acordado. También le piden a Biden que se excluya las FARC sin armas de la lista de organizaciones terroristas como una importante señal de apoyo con quienes renunciaron a la violencia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos diarios globales de COVID-19 han aumentado por primera vez tras 7 semanas de descensos. El organismo aseguró que algunas sociedades están bajando la guardia por los planes de vacunación y advirtió que es poco realista pensar que la pandemia se acabará a final de año. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania se habrían vacunado en secreto, según reveló el diario estadounidense The New York Times. La vacunación habría ocurrido en enero, aún estando en la Casa Blanca. Un ex asesor de Trump confirmó la información. Lo que no dijo fue cuál tipo de vacuna se les aplicó. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, declarado culpable por los delitos de corrupción y tráfico de influencias, fue condenado a 3 años de prisión, de los cuales al menos 1 tendrá que pasarlo recluido en un penal. Sarkozy, quien gobernó Francia de 2007 a 2012, fue señalado de intentar en 2014 obtener ilegalmente información de un juez sobre una acción legal en la que estaba involucrado. Un sentido homenaje le rindieron en La Paz, Valledupar, a Jorge Oñate, su hijo más ilustre. Cientos de ciudadanos y de artistas vallenatos despidieron al llamado